Eh, en cuanto es a eventos o condiciones, en este caso es lo que le sucedió que Anthony estuvo enfermo ayer. Entonces, eso le describimos nosotros en el uso del past simple, del verbo to be. Ahora, vamos nosotros aquí, vamos viendo un ejemplo de cómo se va transformando, tanto oraciones afirmativas, negativas, preguntas, eh, eh, respuestas cortas, tanto positiva como negativa, ¿no? Como síntesis afirmativa, vamos a hacer una pequeña oración. A ver, para ejemplificar aquí. She was a nurse. Ya. Ya, she was a nurse. Ella fue una enfermera, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de manera afirmativa, en pasado afirmativo. She was a nurse, ¿ya? Ella fue una enfermera, ¿ya? Y ahora yo quiero transformar esta misma oración que está en afirmativa en negativa. Entonces, de esta manera queda she was not a nurse. ¿Ya? Ella no fue una enfermera. Podemos aquí utilizar de esta manera, she was not a nurse, o, ah, vamos a poner aquí, o she wasn't. Vamos a utilizar aquí la contraction. She wasn't a nurse. ¿Ya? Entonces, aquí podemos observar que hay dos maneras de transformar las oraciones afirmativas a negativas, ¿no? She was a nurse. She was not a nurse. Ella no fue una enfermera. O she wasn't a nurse. De la misma manera, traduciendo, se refiere que ella no fue una enfermera, ¿no? Ahora yo quiero transformar esta misma oración, pero en cuestión, que es pregunta. ¿Qué pasa ahí? Primero le vamos a ubicar aquí el verbo to be en pasado. A ver, de pronto el señor Robinson me podría ayudar respecto a esta oración. ¿Cuál es el verbo to be del pasado? Aquí. ¿No se encuentra el señor Robinson? Y a ver, señorita Ira, ¿me podría ayudar? En cuanto a esta oración, eh, ¿qué verbo to be estamos ocupando aquí en esta oración? En pasado. Was. Ya, muy bien. Entonces primero vamos a ubicar el verbo to be en pasado para realizar la respectiva pregunta. Vamos a poner was. Luego va el sujeto, en este caso o en esta oración, es she, a, nurse. Ya. Y no nos olvidemos el signo de interrogación. Entonces, de esta manera se transformó a pregunta o a question. Was she a nurse? ¿Fue ella una enfermera? Ya. Ahora yo quiero transformar esta misma oración, pero en respuestas cortas, short answer. ¿Ya? Positive. ¿Qué pasaba aquí? En respuestas cortas vamos a responder en positive. Yes. Yes. Coma. Aquí, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Es she. She. Y el verbo en pasado, was. Ya. Entonces, de esta manera es la respuesta corta de la oración que estamos utilizando como ejemplo. Entonces, yes, she was. Ella, o sí, ella fue. Entonces, me está dando como respuesta. Ahora yo quiero responder de manera negativa, negative. Entonces es no,
De la misma manera, ¿cuál es el subject o el personal pronoun de esta oración? Es she. Ya. Ahora, aquí, ¿qué pasa? Aquí, nosotros también le vamos a ubicar aquí utilizando el contraction. Ya, entonces queda de esta manera. No, she wasn't. Ya. Como podemos aquí observar, a ver, vamos desde el principio. Ya. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué pasaba en afirmativo? Primero iba el sujeto, luego primero iba el sujeto, que es en esta oración es she. Luego utilizábamos el verbo to be en pasado. El verbo to be en pasado que corresponde a este personal pronoun she es was. ¿Ya? Y finalmente el complemento. Entonces, she was a nurse. ¿Ya? Ahora, en el negativo, que primero va el sujeto, luego va el verbo en negativo, luego el complemento. De esta manera también podemos aquí observar que hay otra manera como podemos aquí responder a esta o transformar a esta oración afirmativa a negativa. Entonces, el she, el verbo to be en pasado, pero ya va en negativo, she wasn't. El complemento a nurse, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba en la pregunta? Que primero iba en la estructura de esta pregunta, utilizando el verbo to be en pasado, que corresponde a esta oración. Va primero was, después el sujeto. En cuanto a esto es el she. Y el complemento. ¿Cuál es el complemento de esta pregunta? Anus. Y el signo de interrogación. Siempre para una pregunta va a ir el signo de interrogación al final. Ahora para las respuestas cortas en positive, primero va, a ver, vamos a ponerte color. Yes, que significa sí. Luego el sujeto que corresponde a esta oración es she. Y el verbo to be en pasado. Was. ¿Ya? Entonces en negativo lo mismo. ¿Qué vamos a utilizar aquí? El no. El sujeto en cuanto a la oración es she. Y utilizamos aquí en short answer negative el verbo to be en pasado que corresponde a esta oración es was. ¿Ya? A ver, pondremos en otro color. Ya. Entonces ahí podemos nosotros observar que se va transformando tanto de oraciones afirmativas, negative, questions, short answer, positive y negative, ¿ya? A ver, vamos a ver un jueguito aquí ya para repasar acerca más del tema. Opción A o B. Hey, Wes. He Ya, was in the park yesterday. muy bien. He was in the park yesterday, ¿ya? Vamos a la siguiente. En este caso, no vamos a transcribir toda la oración, sino solo lo que está resaltado de negro. En cuanto al verbo to be en pasado que tenemos aquí, were, entonces vamos a transcribir solo la palabra que está en negro, ¿ya? Entonces, yo quiero transformar este verbo to be que está en pasado afirmativo a pasado pero negativo, utilizando el contraction. Entonces, de esta manera nosotros vamos a transcribir con minúsculas
tenemos aquí la oración. We were working in the United States. ¿Qué significa nosotros estábamos trabajando en Estados Unidos? ¿Ya? Entonces, yo solo le voy a transcribir, a convertir el verbo to be que está en pasado, pero en afirmativo, le voy a transformar a negativo, ¿ya? Utilizando el contraction. Entonces sería así. Weren't. ¿Ya? De esta manera. Ya, solo eso le vamos a transcribir ahí en el recuadro. Ya, vamos a la siguiente. Aquí vamos a ordenar. Dicen, disculpe. Le, No, puede con no, la le puedo poner la O. No hay problema que le escriba con la voy, O. voy variando semana. No, Ya. sí está observando aquí. Ya, bueno, o sea, con la comita. Sí, con el apóstrofe. Y aquí, weren't. Si de pronto no encuentra la apóstrofe en su teclado, puede usted utilizar de ahí mismo de Google. Le pone apóstrofe y le copia. Y le copia acá al recuadro. Si de pronto no tiene en su teclado. We weren't working in the United States. Ya, entonces solo le transformamos el verbo to be que está en pasado pero afirmativo. Ya, listo, gracias. Le transcribimos en el recuadro pero a negativo en este caso. ¿Ya? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Vamos a organizar estos recuadros. Vamos a arrastrar acá para que, como un rompecabezas, entonces vamos a ordenarle, ¿ya? Aquí vamos a ordenar primero qué pasaba en la pregunta. Iba el verbo to be en pasado, ¿ya? En esta oración o en este ejemplo tenemos aquí el verbo to be en pasado que es were. Luego, el sujeto, were you listening? To music. Music. Y el signo de interrogación. Entonces queda así. Were you listening to music? ¿Estabas tú escuchando música? Ya. Vamos a al siguiente ejemplo. Dice, responde a la siguiente pregunta. Yo tengo aquí una pregunta utilizando el verbo to be en pasado, que es were they at home yesterday? ¿Estaban ellos en la casa ayer? ¿Estaban ellos en la casa ayer? Entonces, ¿cuál de las dos opciones de respuesta están bien contestadas? Short answer. ¿Cuál será la opción A o la opción B? Hey, no de weren't. Ya, la opción A, no they weren't, porque la vi en cuanto está aquí, la opción está incorrecta. Entonces no corresponde el personal pronoun they con este verbo to be en pasado en negativo. Wasn't. Eso no corresponde ahí. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Vamos a observar el ejemplo o el dibujo que está en pantalla. Dice, were, y la pregunta que dice aquí, were they reading and bake? Estaban ellos manejando una bicicleta. Ya, entonces, ¿será verdad? ¿Será cierto o no? Yes, they Ya, were. exacto. Yes, they were. Yes, significa sí, ellos estaban. Entonces, una vez culminado ya las 5 preguntas, vamos a terminar el intento y verificar las respectivas respuestas. Ya, ahí podemos observar. Ya, ahí vamos a observar la pregunta número 1, pregunta número 2, la 3 que teníamos que ordenar, la 4 y finalmente la pregunta número 5. ¿Ya? Entonces, Saqué 9. ¿en cuál